Hola hermanos, Dios les bendiga a todos, buenos días, gracias por conectarse, gracias por estar aquí con nosotros en esta lectura. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Espero que esté usted teniendo una semana pues bonita, con su familia, con toda la presencia de nuestro Señor. Amén. Bueno, vamos hoy a comenzar con la escritura en el libro de Marcos en el capítulo 14. Hoy vamos a concluir el libro de Marcos. Hoy vamos a leer del capítulo 14 al capítulo 16. Amén. Así que si usted está allí, vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que Él nos bendiga, que Él nos ayude. Amén. Padre, te damos tantas gracias y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú nos levantes, Señor. Que en esta mañana podamos escuchar tu voz, seguir siendo transformados, Señor, de acuerdo a tu verdad. Padre, perdona todo aquello que hemos hecho, Señor, que no te agrada. Permítenos tener una semana limpia, agradable a ti, Señor. Hoy te pido y te ruego, Señor, que cada uno de nosotros estemos tomados de tu mano, Señor, y no nos soltemos de ella. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, tú tomas al hombre y lo colmas de bendiciones. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Marcos capítulo 14. El complot para prender a Jesús. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Jesús es ungido en Betania. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó en su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y pensaron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús le dijo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho, porque siempre tendréis con vosotros a los pobres, y cuando queráis podéis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que ha podido, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará de lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos al oírlo se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunamente para entregarle. Institución de la Santa Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Entonces él envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entre, decida al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde él ha de comer la Pascua con sus discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto, preparad ahí para todos nosotros. Fueron pues los discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua entonces. Y cuando llegó la noche, vino a él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo: de cierto, uno de vosotros, el que come conmigo, me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondió y dijo: es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato y come. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre nunca haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y lo dio, diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, bebiendo a todos ellos: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Jesús anuncia la negación de Pedro. Cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo: todos se van a escandalizar de mí esta noche, porque escrito está:
heriré al pastor de las ovejas y serán de entonces ellas dispersadas. Pero después de que haya yo resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy en esta noche, antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Jesús ora en el Getsemaní. Vinieron pues al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, y dijo, si es posible, pase yo de esta misma hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vámonos de aquí, que se acercan para entregarme. Arresto de Jesús. Luego hablando él, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondió Jesús, le dijo, ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día yo estaba con ustedes enseñando en el templo y nunca me prendieron, pero es necesario así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. El joven que huyó. Pero cierto joven le seguía, cubriendo su cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él dejando la sábana, huyó desnudo. Jesús ante el concilio. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales, y los ancianos y los escribas además, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no la hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose unos, dieron falso testimonio de él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días lo edificaré. Pero ni aun así concordaban con el mismo testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y me veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Pedro niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que él se calentaba mirándole, le dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él lo negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, ese es de ellos.
Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres uno de ellos, pero eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien os habláis. Y el gallo entonces cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba amargamente. Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con esto respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús es sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta, soltaban ellos a un preso, a cualquiera que ellos pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio y una grande revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que pidiesen qué tenían que hacer. Y Pilato les respondió: ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo: ¿qué pues queréis que haga yo al que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal él ha hecho. Pero ellos gritaban aún más fuerte: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás y les entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, el pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve el rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para empezarlo a crucificar. Crucifixión y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, que se llamaba Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no la tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos, para ver quién se la llevaría. Era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era Rey de los judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Y de esta manera los principales sacerdotes, escarneciendo, decían unos a otros con los escribas: a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificándole le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo grandes tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Y en la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja con vinagre, la puso delante de la caña y le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén estaban allí.
Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciéndolo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en sábanas y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Capítulo 16. La resurrección. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, en el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno. El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotras a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado un grande temblor y espanto, y no decían nada a nadie porque tenían mucho miedo. Jesús se aparece a María Magdalena. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Jesús se aparece a 2 de sus discípulos, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron e hicieron saber a los otros, y ni aun ellos podían creerlo. Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque no habían creído a lo que habían visto y que habían escuchado que él había resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales les seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si hubiesen tomado cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y ellos sanarán. La ascensión. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaban en todas las partes, ayudándoles y diciéndoles que el Señor había confirmado su palabra con grandes señales que a ellos les seguían. Amén. Hermanos, hoy hemos concluido el libro de Marcos, un libro precioso. Mañana vamos a continuar con nuestra lectura en el libro de Lucas. También hoy a las 6:30 nos conectamos puntualmente para estar orando y clamando a Dios. Y hermano, poder continuar con una semana en la cual continuamos con nuestro Padre. Les envío muchos saludos a todos. Tengan un bonito martes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que Dios los proteja. Y hermanos, vivan felices. Amén. Gracias, bendiciones.